Libro maravilloso, impresionante, en donde podemos ver claramente la soberanía de Dios, ¿verdad? Cómo Dios tiene ya todo preparado. De hecho, Apocalipsis significa revelación. Dios le revela a sus hijos, aquellos que tienen el Espíritu Santo, les da la revelación y el entendimiento de todas las cosas que van a suceder antes que sucedan. No se sale nada de la soberanía de Dios. Y lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Que así como lo hemos estado viendo, podemos ver que todo lo que sucede con la aprobación y la autorización de Dios. En cada momento se dice, y se le dio autoridad, y se le dio poder. Ese poder y esa autoridad vienen de parte de Dios. No es un poder que la persona puede generar, ¿verdad? O adquirir, no. Es un poder y una autoridad que viene de parte de Dios. Nos quedamos en el capítulo 13. La semana pasada nos deleitamos leyendo Daniel 7 y Apocalipsis 17. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos pudieron leerlo? ¿Sí? Y veíamos cómo estos dos capítulos, y hay otros más también, el capítulo 2 de Daniel, nos habla de también cómo Dios le da la revelación a Daniel, ¿verdad? Con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que hace una estatua, ¿no? Y tiene un sueño, ¿verdad? El sueño de Nabucodonosor. Y que él no sabe la revelación y le pregunta a los caldeos, a los magos, a los adivinos. Y ninguno decía, bueno, rey, díganos qué va a suceder o qué fue eso lo que soñó y ya le vamos a decir su significado. No, ustedes se supone que tienen la capacidad de poderme decir qué significa ese sueño. Y el único que lo pudo revelar fue Daniel, ¿verdad? Porque tenía el Espíritu de Dios, así como lo tenemos nosotros, y tenemos esa revelación de parte de Dios para poder entender todas estas figuras que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Este capítulo 13 es interesante porque habla de dos personajes que van a surgir en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. En repetidas ocasiones se menciona, ¿verdad?, que va a ser 3 años y medio, van a ser 42 meses o 1260 días. O sea, siempre en varias ocasiones se repite esto, ¿verdad? Y es que el anticristo y el falso profeta, del capítulo 13, versículo 1 al 10, nos revela lo que es el anticristo, y del versículo 11 al 18, bueno, al 17, porque ya el otro ya no, hasta el 17 nos habla del falso profeta. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar del versículo 1 y ya vamos a llevar sobre la marcha lo que leímos la semana pasada en Daniel 7 y Apocalipsis 17, ¿verdad? Ok, entonces comenzamos aquí con el versículo 1 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿verdad? Esta primer bestia que aparece aquí, porque son dos bestias, la primera es de la figura del anticristo, y la segunda, a partir del versículo 11, es la figura del falso profeta, ¿verdad? Aquí nos describe primero la figura del anticristo. Dijimos que la palabra anticristo, el prefijo anti quiere decir en lugar de o en contra de Cristo, ¿verdad? Dice que Juan está parado sobre la arena del mar y ve subir del mar una bestia.
Ok, vamos a ver el significado del mar. Dice que sale del mar y vamos a ver algunos significados de lo que significa el mar en la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 17:15, lo leíamos la semana pasada. Dice la Biblia: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, el mar en la Biblia representa toda, en pocas palabras, toda la humanidad sin Cristo. Toda la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? De todas las naciones está representado ahí. Y hay otros pasajes interesantes. Isaías 57:20, ya estamos en los 57:20, dice, pero los impíos son como ¿qué? Ahí está en la pantalla, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, tienen ansiedad, tienen desesperación, dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Isaías 12, perdón. Isaías 17:12. Dice, hay multitud de pueblos, de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Entonces vemos que el anticristo va a surgir de las naciones, ¿verdad? Va a tener un origen humano, porque este personaje, recuerden que el anticristo va a ser una imitación de la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, va a tener una combinación. Jesucristo era humano y era divino, ¿verdad? Él tenía las dos naturalezas. Él no era 100% humano y también era 100% divino. Nunca es la manifestación de Dios en el hombre. Jesucristo era Dios hecho hombre. Era el Dios hombre. Él nunca dejó de ser Dios. Nunca se despojó. Ahí en Filipenses 2 nos habla que Él se despojó de su gloria. Es como si una persona multimillonaria que vive en una mansión, en un lugar muy selecto, ¿verdad? Sale de ahí y se va a vivir a un lugar muy pobre, muy pobre. ¿Por qué? Porque él desea hacerlo, por amor a esa gente. Dice la Biblia que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, no de su deidad. Nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Pero también se tomó forma humana. Y esto es algo que se les traba a los testigos de Jehová, ¿verdad? Él decía, no, él es humano, no, sí es humano, pero también es Dios. Nunca dice la Biblia que él dejó de ser Dios. Por eso la gente se le postraba, lo adoraban, y Apocalipsis está lleno de figuras de la persona del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, tiran sus coronas delante del Cordero y se postran y lo adoran. Eso solamente puede hacérselo a Dios, ¿verdad? Entonces fíjese, el anticristo, dice la Biblia que va a surgir del mar. Y también fíjese, bueno, Apocalipsis 17:3, ya que estamos ahí, dice que me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También hace alusión a esos 7 cabezas y a esos 10 cuernos. ¿Está lloviendo? Órale. Nos bendice la lluvia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjese, esta bestia, la mujer, esta que vemos aquí, no es otra cosa que la religión popular. La religión es lo que arriba se le llama, versículo 1, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y la gran ramera no es otra cosa que la religión popular,
de Roma. Lo vimos, ¿verdad? La semana pasada. Y lo vamos a ver ahorita también. Cómo esta religión de Roma, la cual dice que está sentada, ¿verdad? Dice ahí el versículo 3, me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada, o sea, la religión popular, sobre una bestia escarlata, que es el anticristo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, fíjese, el anticristo va a ser una persona, va a ser un ser humano que va a tener poderes extraordinarios, pero va a ser nacido de papá y mamá, o sea, va como nosotros, pues. Va a ser un ser humano igual que nosotros, con una inteligencia muy grande, porque va a ser un líder que va a alcanzar niveles muy grandes, ¿verdad? Y será un superhumano, saldrá de la muchedumbre de la humanidad, por lo tanto llegará a ser un líder muy popular. Y el que la mujer esté sentada ahí, ¿verdad? Significa que usará la religión para influir sobre la gente. Va a usar el poder religioso para poder erigirse como un líder político religioso. Por otro lado, dice la Biblia en Apocalipsis 17:8, dice Apocalipsis 17:8, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que has visto no era, que era y no es. Y fíjese lo que dice el versículo 8. Y está para subir ¿de dónde? Del abismo. Está hablando de esta bestia, de esta primer bestia, que va a subir del abismo. Interesante. Entonces, fíjese, ya dijimos que va a ser un ser humano, pero va a tener un espíritu demoníaco de alto rango. Nosotros vimos en Apocalipsis 9:1, si nos regresamos, recuerden que Apocalipsis está combinado, no tiene meramente un orden progresivo. ¿Me entienden? No empieza en el 1 y así como va. No, de repente la Biblia se combina, ¿verdad? Y nos enriquece, por eso tomamos pasajes de capítulos anteriores, pasajes de capítulos que todavía no hemos visto, ¿verdad? Y los unimos porque enriquecen lo que va sucediendo. Algunas cosas son cronológicas, otras no. Están todas combinadas ahí, ¿verdad? Ok, dice Apocalipsis 9, acuérdense, versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave ¿de qué? Del pozo del abismo. ¿Qué dijimos que era el pozo del abismo? Es la prisión, dijimos, federal de los demonios. Está en el centro de la tierra, ¿verdad? No es el infierno, porque el abismo es un lugar destinado para demonios que están encerrados ahí. ¿Ok? Dice que se le da la llave de este pozo del abismo, abre el pozo del abismo y sube humo del pozo como un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. O sea, se contaminó el aire espiritualmente hablando, porque los demonios son vientos, son espíritus. Entonces dice que de ese humo, versículo 3, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Otra vez se les dio poder. Como tienen poder las escorpiones de la tierra, se les mandó, se les da órdenes ahí, ¿verdad? Versículo 7 dice, el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Y describe ahí a todos la figura de estos demonios terribles, ¿verdad? Y versículo 11, vea esto. Y tienen por rey sobre ellos a el ángel del abismo. O
sea, tienen un rey cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Es muy posible que este espíritu de alto rango va a ser el que va a entrar en el anticristo. Va a poseer al ser humano llamado el anticristo, porque el anticristo no es Satanás. Tiene el espíritu satánico, ¿verdad? Que lo va a poseer. El dragón es otro, ahorita lo estamos viendo, ¿verdad? Que vamos a ver que el dragón es Satanás. Y uno es el dragón, otro personaje es el anticristo y otro personaje es el falso profeta. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero diabólico. Recuerde que Satanás es un imitador, ¿verdad? Él va a ser, y vamos a ver más adelante, que el falso profeta va a hacer la labor del Espíritu Santo. No, lo vamos a ver si alcanzamos a ver ahorita. Va a tratar de convencer a la gente que adoren a la bestia. ¿Ok? Entonces, vimos ahí, ¿verdad? Que es una combinación de un ser humano con una posesión de un espíritu demoníaco de altísimo rango, como es este que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, dijimos ahí que es una mezcla, pero la diferencia es que el Señor Jesucristo, si tú le ves la etiqueta, por decir así, la etiqueta del Señor Jesucristo decía Made in Heaven, ¿verdad? Pero si tú le dices, le lees la etiqueta al anticristo, Made in China. Es una imitación, ¿verdad? Va a venir a tratar de imitar, ¿ok? Ahora, dice la palabra que, volvemos a Apocalipsis 13, que subió una bestia. Ok, leímos la semana pasada, leímos en Daniel 7, y ahorita les digo cuál. ¿Se acuerdan cuántas bestias menciona Daniel 7? 4, ¿ok? 4 veces, ahorita las vamos a estudiar. Y el versículo 17, Daniel 7, 17, por favor. Dice, estas 4 grandes bestias, ¿qué son? 4 reyes que se levantarán en la tierra. Habla de 4 reyes, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Que son reyes que se van a levantar. Entonces, fíjese, cuando hablamos de una bestia, de las bestias, habla de reyes, o sea, habla de gobernantes, habla de gente que tiene autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Y aquí en Apocalipsis 13 dice que esta bestia, que es un rey, ¿verdad? Que va a gobernar, porque va a ser un gobernante, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Entonces aquí vemos que dice la palabra que tenía 7 cabezas. ¿Ok? Y 10 cuernos. Ok. Vamos a leer. Bueno, aquí se cree que estas 7 cabezas, como ya lo dijimos aquí, se refieren a 7 imperios que han existido en toda la historia de la humanidad. Se refieren, en primer lugar, a Egipto, número 1. Número 2, Asiria. Número 3, Babilonia. Número 4, Media y Persia. Número 5, Grecia. Número 6, Roma.
Y número 7, el reinado final del anticristo. Son siete imperios que se han levantado en la tierra, ¿verdad? Y todos, absolutamente todos, han tenido como enemigos al pueblo de Israel. Todos estos pueblos, y está comprobado en la palabra, ¿verdad? Y está comprobado en la historia. Si tú lees la historia de la humanidad, todos estos fueron reinos, imperios que se levantaron desde Génesis hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Que se levantaron y tenían eso en común. Eran gobernados por Satanás. ¿Por qué? Porque eran paganos y tenían como un enemigo muy claro el pueblo de Israel. Nosotros podemos ver que a través de toda la historia de la humanidad, lo que Dios dijo ahí en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, entre la mujer y la serpiente, ¿verdad? Se iba a haber una enemistad. Y Satanás ha usado estos gobiernos, estos imperios, para tratar de exterminar al pueblo de Dios. Y la iglesia actualmente es el pueblo de Dios, ¿verdad? Que más adelante se va a unir con el pueblo de Israel. Y sabe que la iglesia es la única entidad sobre la tierra que está cumpliendo el plan y el propósito de Dios. La iglesia tiene esa encomienda de continuar con el plan eterno de Dios. En todo momento, desde que Dios formó al hombre, el hombre cayó, y lo vamos a ver el domingo, ¿verdad? Cómo Dios ha tenido una línea de vida. Nosotros, como la iglesia del Dios viviente, conservamos la línea de vida, conservamos el propósito de Dios. Por eso nosotros estamos estudiando estas lecciones, para que tengamos entendimiento de los planes futuros de Dios, para que podamos darle continuidad, para que podamos orar con entendimiento y caminar conforme al propósito eterno de Dios. Porque dice que Dios puso al hombre en la tierra y le dio autoridad y le dio dominio. Dios no hace nada en la tierra si ese hombre o esos hombres que él puso en la tierra no están de acuerdo con él. Entonces, cuando nosotros nos reunimos y estudiamos la palabra, simplemente no estamos llenándonos de un conocimiento sin sentido. No, estamos conociendo la voluntad de Dios para poder clamar y hacer que se cumpla esa voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha registrado en la Biblia, todo va a tener un fiel cumplimiento. Y la iglesia tiene esa función poderosa, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, fíjese, la oración hace que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Cuál es la oración correcta? Cuando la voluntad del hombre en la iglesia se une a la voluntad divina, se cumple y se establece el reino de Dios y se cumple su voluntad. Entonces, fíjese, acá en Apocalipsis 17, vamos a Apocalipsis 17, dice la Biblia que tiene 7 cabezas, ¿ok? Que son 7 imperios. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. ¿Ok? ¿No se han perdido? Estamos que, ¿verdad? Que ok, aquí nos revela, fíjese, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Ahora, fíjese, los montes en la Biblia, nosotros ya lo hemos estudiado, simbolizan lugares
altos. Un monte en la Biblia significa un lugar alto de adoración, y en el caso de no ser un monte que Dios establece, se refiere a un monte idolátrico. Estos reinos paganos eran idólatras, ¿verdad? Ellos eran idólatras y ellos exigían adoración. Todos los emperadores, los dictadores que usurpaban estos reinos, que tenían estos reinos bajo su dominio, ellos exigían a sus moradores, ¿verdad?, adoración. Así como, por ejemplo, si han leído la historia de Nabucodonosor, por ejemplo, él se sentía Dios, ¿verdad? Y todos estos hombres, Faraón, por ejemplo, ellos se sentían dioses, ¿verdad? Y entonces ellos exigían que el pueblo los adoraran. Eran gobernantes que establecían lugares altos de adoración e hacían que la gente adorara a los dioses paganos. Por eso estos reyes dice que son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Ahora, vimos también que la mujer que aparece aquí en Apocalipsis 17 es la gran ramera. Dice que se asienta sobre 7 montes, ¿ok? Y Roma es la única ciudad en el mundo que está asentada sobre 7 montes. Y esos 7 montes significan o simbolizan los lugares idolátricos en donde estos reinos han ofrecido adoración pagana, ¿verdad? Y 17:12, versículo, seguimos ahí en 17:10. Dice ahí el apóstol Juan, versículo 10 del capítulo 17, dice, y son 7 reyes. ¿Cuántos reyes son? Ok, aquí dice algo interesante. De esos 7 reyes, o de esos 7 imperios, 5 de ellos ya han caído. O sea, ya pasaron. Ya existieron, todos los que ya les mencioné hace ratito ya existieron. Pero dice aquí, uno es. ¿Por qué? Porque cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, ya pasaron. Uno estaba en ese tiempo, que era el romano, y otro va a venir, y va a venir en este tiempo, ¿verdad? Que va a ser el establecimiento del reinado del anticristo, porque va a ser un rey, va a ser un gobernante, y dice que va a durar breve tiempo. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y el del otro 7 se va a la perdición. ¿Ok? Entonces, muy bien. Y dice la Biblia que estos reyes, sobre sus cabezas tenían un nombre blasfemo. ¿Ok? Y esto es lo que habíamos dicho ahorita, ¿verdad? Que cada uno de estos reyes ha gobernado y ha exigido ese reconocimiento del pueblo a nivel de adoración, ¿verdad? Al grado de disponer de sus vidas. Los reyes de estos imperios, ellos podían quitarle la vida a la gente, y eso solamente lo puede hacer Dios. Nosotros debemos entender, ¿verdad?, que Dios creó las autoridades humanas y Dios creó la iglesia. En una ocasión alguien le preguntó, oye, tenemos que pagarle tributo a César, y dijo, ¿qué dijo el Señor? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay una parte que el gobierno tiene que hacer, que es cuidar el orden, es cuidar que se cumplan las leyes, hasta ahí. La iglesia es la única que puede dar vida a través del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces nosotros nos queda muy claro. Nosotros respetamos al gobierno, pero el gobierno no tiene que hacer un trabajo que no le corresponde. Y cuando el gobierno invade el querer
dirigir la vida, las familias. ¿Usted cree que el gobierno puede dirigir la familia? No, no le toca, ¿verdad? Tiene que cuidar en cuanto a protección a la familia, pero realmente la iglesia es la que tiene esa responsabilidad. Nosotros somos los que establecemos el reino de Dios, y el reino de Dios es un reino de vida. Es el que puede, la iglesia es la única institución en la tierra que puede conectar al hombre con su Dios. ¿Ok? Entonces, vamos al 2 del capítulo 13. Ya vimos ese, el primer uno, dice: sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Versículo 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Lo leímos en Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y este primer reino, mire, de estos reinos, hay 4 reinos que son predominantes, que fueron más grandes. De los 7, 4 crecieron a un grado muy, muy predominante. Son los que menciona aquí, ¿verdad? El apóstol Juan dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Número 1, esto representa ¿qué? Al imperio griego. Ellos eran ágiles en sus estrategias militares conquistadoras, ¿verdad? Sobre todo bajo la dirección de Alejandro Magno. Ellos conquistaron gran parte de Europa, África e India. ¿Ok? Dice, y tenía, versículo, ahí mismo 2, y sus pies eran como de oso. Y aquí el oso representa el imperio medo-persa, ¿verdad? Los cuales eran crueles y sanguinarios. Medo-Persia estaba establecido su base en la parte de lo que es ahora Irán, ¿sí? Y luego dice, y tenía boca de león. ¿Ok? Cuando habla aquí de león, de boca de león, representa Babilonia, la cuales fueron grandes conquistadores y cazadores también, y en sus escudos tenían leones con alas, leones alados, ¿verdad? Y esta Babilonia se estableció en lo que es ahora Irán, que van a ser naciones que todavía están dentro del plano de Dios, lo vamos a ir viendo. Tanto Irak como Irán, ahí en Irán es en donde estuvo establecido el huerto del Edén, ¿verdad? En esta parte de ahí, y ahí fue donde se cometió el primer pecado, que Caín mató, bueno, ahí pecaron los hombres por primera vez, ahí se cometió el primer homicidio, y ahí se cometió también la primera rebelión del hombre masiva contra Dios. Entonces, estos lugares son muy, muy, muy especiales, ¿verdad? Son muy figurativos en los planes que Dios tiene para para futuro, ¿verdad? ¿Ok? Dice ahí, y el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo, Satanás, ¿verdad? Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ahora, nosotros veíamos en Daniel 7, vamos a brincarnos tantito para allá. Daniel 7, vemos ahí que dice, versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Ok? 4 bestias grandes subían del mar. La primera era como león, ya dijimos, ¿verdad? ¿A quién representa el león? A Babilonia, ¿ok? Versículo 5,
segunda bestia. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Representa al imperio medo-persa, ¿ok? Que fueron los que, uno dominaba al otro. Por ejemplo, los medo-persas dominaron a los babilonios, ¿verdad? Y luego el versículo 6 dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, ¿verdad? Y el leopardo representa a Grecia, ¿ok? Y después, versículo 7, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Ok? Y dice que esos 10 cuernos van a ser 10 reyes que van a apoyar al anticristo cuando él surja, porque va a surgir de la parte de Europa y de Medio Oriente. Se van a unir tanto Europa como Medio Oriente, ¿verdad? Porque son los que van a tener el poder económico. De hecho, Europa ahorita es superior en su economía a la parte de Estados Unidos. Y se van a unir ahí, y dice que mientras, vamos al 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y ese cuerno pequeño es el anticristo. Es un rey que va a salir y va a surgir de 10 naciones europeas, de Medio Oriente también. Eso se va a ver, esa combinación, ¿verdad? Van a ser los que van a apoyar el surgimiento, porque va a haber una unidad ahí, como ya lo está viendo ahorita, económica. Ya hay alianzas, ya los países se manejan por alianzas, por tratados de libres comercio, ¿verdad? Para mejorar su economía. Bueno, esta parte se van a levantar, y dice que se va a levantar otro cuerno pequeño y va a salir. Entonces vamos al 19. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que no es otra cosa, fíjese, que el imperio romano, que fue grande también, nomás que no se menciona, es el surgimiento o resurgimiento del imperio romano. Dijimos, ¿se acuerdan que en Apocalipsis 17 vimos que la mujer estaba sentada sobre la bestia escarlata? ¿Se acuerdan? Porque el anticristo va a surgir básicamente con el apoyo de Roma. O sea, va a tener un poder político, ¿verdad? Y entonces se va a unir. De hecho, fíjese, los romanos fueron estratégicos y visionarios. ¿Por qué? Porque el imperio romano, inmediatamente que surgió como un imperio político, se maquinó de tal manera que se proyectó al futuro a través del poder religioso de Roma. Roma no es otra cosa que el imperio romano disfrazado, ¿verdad? Porque de hecho tienen los mismos sistemas de gobierno que tenía el imperio romano, el colegio cardenalicio, los cardenales, los diferentes tipos de autoridades. Y dice ahí que era una bestia escarlata, ¿verdad? Es color rojo, que es el color que usan los papas, ¿verdad? Y todos los gobernantes de alto nivel en la Iglesia Católica. Entonces dice aquí, versículo 19, que la cuarta bestia era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devorará y desmenuzaba las obras holladas con sus pies. Y las sobras, hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros.
versículo 21. Y veía, esto lo vamos a comprobar en Apocalipsis 13 ahorita, nos vamos a regresar para allá y todo esto va a estar comprobado ahí. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que apareció el anciano de días y se dio el día del juicio de los santos del Altísimo. Versículo 23, vámonos al 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que es, ya dijimos, el gobierno del anticristo, coludido con el gobierno romano, el cual será diferente a todos los otros reinos y toda la tierra, y a toda la tierra, ¿qué dice? Devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el anticristo, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar, está hablando del anticristo, ya de la función y la operación del anticristo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, tiempo aquí significa un año, tiempos significa 2 años y medio tiempo significa medio año. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio hasta que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada ¿a quién? Miren, al pueblo de los santos del Altísimo. O sea, nosotros. Vamos a verlo más adelante, ¿verdad? El que tiene la victoria final es Dios. Y después que se cumplen los 3 años y medio, viene en la batalla del Armagedón y hay una guerra, ¿verdad?, en la que el pueblo de Dios resulta victorioso y empieza un tiempo nuevo en la tierra. Empieza el tiempo del milenio y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Ok? Muy bien. Volvamos a Apocalipsis. Apocalipsis 13. Si vamos, o ya nos extraviamos. Esto que viene ya está más digerible. 13. Versículo 3. Vi una de sus cabezas, de la cabeza de la bestia, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Verdad? Vemos aquí cómo se cree que el anticristo sufrirá un atentado de muerte al grado de perder la vida o de casi perder la vida. Va a ser algo espectacular debido a todos los medios de comunicación que tenemos ahora, ¿verdad? Va a ser algo espectacular. Y mire, la influencia del anticristo, aunque va a estar gobernando en la parte de Europa y Medio Oriente, su influencia va a ser a nivel mundial. Tal vez el anticristo nunca venga a América, a lo mejor, ¿verdad? Pero su influencia y su poder demoníaco va a ser tan grande que va a influenciar a todo el mundo, ¿verdad? Las disposiciones, dice que va a cambiar las leyes, que ahora se pueden casar no solo los hombres con hombres, sino un hombre con un perro, ¿verdad? Unas cosas impresionantes que ya lo estamos viendo, ¿no? Ya no, eso ya no suena tan espectacular, ¿no? A cada rato ves personas del mismo sexo agarradas de las manos, besándose en las plazas como si nada, ¿verdad? Pero van a tener absoluto respaldo, ¿verdad? Entonces, este rey, ¿verdad? Va a tener esta herida,
Pero todo esto va a ser parte de un espectáculo mentiroso que será difundido a nivel mundial. ¿Ok? Y versículo 3 sigue diciendo, pero su herida mortal va a ser sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Oh, ¿viste lo que pasó, verdad? O sea, la gente se va a maravillar con este milagro, entre comillas, que va a suceder en el anticristo. Obviamente va a resucitar y va a levantarse con el poder de Satanás. Mire, Dios en su sabiduría y en su soberanía le preserva a Satanás aún, y en el tiempo que viene, en lo que dure este tiempo de la gran tribulación, esta autoridad a Satanás. Hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Hay unas cosas que nos rebasan, pero debido a su extraviada rebelión contra Dios, aquí vemos que el anticristo, ¿verdad? En su locura, va a creer que va a poder salirse con la suya. Y la idea del anticristo y del falso profeta es unir a la tierra en una rebelión final contra Dios para querer derrocarlo. Pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos, o sea, imagínense nada más en su locura, ¿verdad? En su engaño, pero Dios lo permite para que se manifieste, ¿verdad? La grandeza y la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Ok, seguimos leyendo, versículo 4. Y adoraron, fíjese, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Finalmente, la adoración del anticristo va a redundar en adoración para el dragón, que es Satanás, ¿verdad? Así como nosotros, a través del Espíritu Santo, somos movidos a adorar al Señor Jesucristo, y cuando adoramos al Señor Jesucristo, estamos adorando al Padre también, ¿verdad? Porque el Padre y el Hijo son uno. Entonces aquí de esta misma forma dice que van a adorar al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, fíjese nada más al grado de extravío que va a tener la gente. Dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, la gente va a estar así como que enajenada, ¿verdad? Van a decir, no, es que es milagroso. Y todavía hoy, ¿verdad? La gente cree en los milagros de que la imagen llora, ¿verdad? Ay, ahorita vamos a ver, ¿ok? Dice, y adoraban, ok, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio otra vez autoridad para actuar. O sea, como diciendo, tú éntrale, te quedan 3 años, tú síguele, te quedan 2 años, te queda 1 año, en 1 año se te acaba el poder, en 1 año se te acaba el reinado, ¿verdad? Entonces Dios en esa sabiduría le da este tiempo. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Fíjese, ¿para qué? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Va a blasfemar el nombre de Dios, va a blasfemar el tabernáculo de Dios, que es el tercer cielo, en donde Dios tiene su trono y en donde alguna vez Él estuvo sirviendo ahí. Pero fue echado de ahí por corrompido, ¿verdad? Por mentiroso, por rebelde. Entonces él se amarga contra Dios y empieza a blasfemar, empieza a hablar mal. Es como cuando una persona se va de la iglesia, ¿no? O lo corren de un trabajo por ratero. No lo corren porque se robó y porque todo el tiempo había sido un ladrón, ¿verdad? Y se va enojado y no se arrepiente, y al rato dicen, ay, son quién sabe qué. Pues así, ¿verdad?
Y dice que también va a blasfemar en contra de los que moran en el cielo, de los hijos de Dios que fueron arrebatados, incluso también de los ángeles de Dios, porque eran consiervos de él también, ¿verdad? El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, que estaban a un nivel más o menos, ¿verdad? Igual, pero ellos siguen siendo fieles a Dios. Millones de las 2/3 partes de ángeles que siguen en fidelidad con Dios, y el pueblo de Dios que ya está en la presencia de Dios. Recuerden que la gente que se queda en la tierra, ahorita vamos a ver esto, ya para casi terminar, dice, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo leímos en Daniel 7, ¿verdad? Que iba a torturar, iba a herir, porque ¿sabe qué? Va a costar la vida en este tiempo creer en Cristo. Amados, ahorita tenemos la cosa bien fácil. ¿A alguien lo han perseguido por creer en Cristo? ¿A alguien lo han apedreado? ¿Lo han corrido de algún trabajo, de la escuela? Dele gracias a Dios. Aprovechemos, adoremos a Dios por la libertad que tenemos en Cristo ahorita, ¿verdad? Porque la cosa se está poniendo media picosa, ¿verdad? Pero dile gracias. Hoy que se vaya a su casa, en su carrito, o como se pueda ir, ¿verdad? Como se vaya, váyase dándole gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias porque vivimos en un país todavía libre. ¿Sabe? En este tiempo dice aquí que creer en Cristo les va a costar la vida. Van a ser torturados. Y lo vamos a ver aquí. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y torturarlos. Y se le dio autoridad, también se le dio autoridad sobre toda tribu. Fíjese cómo una tras otra dice, se le dio autoridad, se le dio permiso, se le permitió, dice, tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, su alcance va a ser mundial, ¿verdad? Versículo 8, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, pero no todos, sino aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuántos tienen su nombre escrito ahí? Amados, Jesús les dijo a los discípulos cuando venían, dice, Señor, en tu nombre los demonios salían volando. Dijo, no te maravilles de eso, maravíllate que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, fíjese, esos que no fueron escritos, que no estaban predestinados, que no creyeron, que no abrieron su corazón, que se deleitaron en la maldad, ¿verdad? Como dice segunda de Tesalonicenses 2:10, vea esto. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. El que sigue, hasta el 12. Por esto, dice Dios, por la dureza de sus corazones, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12. A fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice ahí, versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. O sea, en otras palabras, no sea negligente ni desobediente, ¿verdad? Créale a Dios que esto va a suceder. Versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y aquí a lo que está haciendo alusión este pasaje, versículo 10,
se refiere a los escogidos, fíjese, que no fueron arrebatados en la primera resurrección. Hay escogidos que por la dureza de su corazón no abrieron su corazón y creyeron en Cristo en el tiempo en el que tenían que creer. Continuaron en el pecado, continuaron en desobediencia, llegó el rapto y ellos se quedaron aquí. Pero sin embargo, ellos eran escogidos de Dios. Estos escogidos de Dios, debido a que ellos tienen esa seguridad, ¿verdad? Van a poder confiar en Cristo después en este tiempo de tribulación tan terrible, tan tremendo, ¿verdad? Que van a suceder cosas que no nos podemos imaginar, cosas que ahí Mateo 24 nos describe, ¿verdad? Que, bueno, lo leemos, ahorita les digo Mateo 24, creo que es 22, ya estamos terminando, del 16, 24, 16, vea lo que dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, habla del tiempo de la persecución, 17. El que esté en las azoteas no descienda para tomar algo de su casa, 18. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, no hay tiempo para eso. El que sigue. Mas hay de las que están encintas, de las que críen en aquellos días. 20. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21. Porque habrá entonces, dice que, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El que sigue. 22. 22. 20, ahí está. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuántos se van a esperar aquel tiempo? ¿Alguien se quiere esperar? Va a decir no. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y estás aquí esta noche, no es otra cosa sino la misericordia de Dios que te está dando la oportunidad de que tú seas salvo o seas salva. Y vamos a terminar esta noche dándole gracias a Dios por los que ya hemos recibido el regalo de la salvación. Y vamos a orar por aquellos, vamos a darle la oportunidad a aquellos. Bueno, Dios no, nosotros no, Dios, para los que quieran volverse a Él con todo su corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ahora podemos ver, Señor, que tú tienes en tus manos el dominio, el poder, la autoridad. Y aun cuando vienen cosas terribles para este mundo, Señor, que se ha cerrado a ti. Gracias, Padre, porque hay un remanente, hay un pueblo en este lugar que te ama, así como lo hay en muchos lugares del mundo. Queremos ser una iglesia fiel, una iglesia que permanece, que persevera en ti, Señor. Guárdanos, ayúdanos, Padre, porque somos débiles y sin tu ayuda, Señor, estamos perdidos. Te necesitamos, Señor. Y en esta noche, si hay una persona aquí en este lugar que le quiere abrir su corazón a Dios, ahí donde tú estás, ahí dile: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, perdona mis pecados y límpialos con tu sangre. En esta noche yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Hazme un hijo o una hija tuya, Señor. Y que mi nombre pueda ser escrito, o más bien que le pongas una palomita ahí, Señor, porque ya estaba escrito que yo te iba a conocer, que un día como hoy yo iba a decidir abrirte mi corazón, y que el estar aquí en esta noche no es obra de la casualidad, sino obra de tu misericordia, que me dio la oportunidad esta noche
antes que todas estas cosas sucedan, devolverme a ti. En esta noche me vuelvo a ti, Señor, y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Ayúdame a serte fiel. Y gracias por este tiempo, Señor. Lleva a tu iglesia en bendición y en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le